quisiera comenzar contándote una historia de la cual no sé si será verdad o mito, pero me gusta recurrir a ella para hablar sobre este tema. Un experimentado montañista se encontraba escalando una de las rutas más complejas de su vida, y en el afán de poder completarla durante la jornada, se extendió un poco más allá del horario en el que tácitamente los montañistas se permiten escalar, que es mientras dura la luz del día. Cuando se oscureció, se dio cuenta que le faltaba muy poco, y su afán por completar la tarea no le permitió discernir entre el momento adecuado para detenerse. Cuando él creía que estaba llegando a la cumbre, y ya se había oscurecido por completo, tuvo un accidente que lo hizo caer. Mientras caía, por su cabeza pasaron todos esos momentos que constituyen la película de tu vida, de la cual siempre se habla, que uno visualiza cuando se enfrenta a la muerte. Recordó a su hijo, recordó cómo comenzó en la escalada, recordó su amor por la montaña, recordó sus miedos, recordó la muerte de su padre. Y cuando ya estaba entregado y pensaba que efectivamente iba a morir, sintió un jalón muy fuerte por la cintura. Y era la cuerda. Se había acabado la cuerda. Y lo dejó suspendido en el aire, en el total de la oscuridad, sin saber dónde se encontraba. Por su mente pasaron muchas posibles soluciones. Recordó algunas técnicas de escalada, recordó consejos de viejos amigos, pero la verdad es que el pánico no lo dejó hacer nada. Por su cabeza cruzó la idea incluso de cortar la cuerda y dejarse caer para ponerle fin a esta tortura. Al otro día, por la mañana, otros montañistas lo encontraron congelado y colgando a 1,5 metros del suelo. Quizás, si hubiese cortado la cuerda, se habría salvado y lo habríamos encontrado con unos cuantos rajuñones. Como te dije, no sé si esta historia es verdad o es mito, pero tiene cosas muy importantes de las que quisiera conversarte el día de hoy. Mi nombre es Francisco Castro y hoy día estamos aquí para conversar sobre los miedos. El miedo, efectivamente, es esta sensación de angustia profunda que a veces nos ataca en determinados momentos de nuestra vida. Ese miedo paralizante y que algunas veces podría ser incluso limitante para la consecución de nuestras metas. Lo has tenido tú, lo he tenido yo y lo tienen tus alumnos en la sala de clase. Te invito a una conversación más profunda sobre este tema. El miedo es esta respuesta involuntaria y automática que se lleva a cabo en nuestro cerebro. Es tan natural al ser humano que incluso muchas partes de nuestro cerebro participan en la producción o en el control del miedo. De hecho, es tan natural que debiésemos agradecer quizás al miedo que alguna vez tuvieron nuestros antepasados de poder estar conversando aquí el día de hoy. ¿Cuántas familias en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial se subían a barcos para abandonar la Europa accidentada por la guerra y llegaban a este continente en busca de nuevas oportunidades? Ese miedo a la guerra les permitió sobrevivir. Yo estoy seguro que muchos de ustedes que me escuchan pertenecen quizás a alguna de las colonias de inmigrantes de este país. Pero también hay otro miedo, mucho anterior a aquel, que hizo que nuestra especie pudiera persistir en el tiempo. Por ejemplo, el miedo que tenía el hombre de la caverna a grandes depredadores. ¿Se imaginan un ser humano tratando de refugiarse de algún dinosaurio voraz, quizás? Esa sensación es la que hizo que nuestra especie efectivamente pudiera continuar a lo largo del tiempo y nos lleva hasta donde estamos el día de hoy. Derribado el primer mito, entonces, sobre la naturalidad y la naturaleza del miedo para el ser humano, te quiero invitar a algunas reflexiones. La primera reflexión es que todos sentimos miedo. Hay gente incluso que en la actualidad le teme al miedo, porque la sociedad nos miente algunas veces y nos dice que el hombre no puede temer, o que una mujer grande no puede temer, que el miedo es para niños, que el miedo es para niñas, según la cultura. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos de ese mito. Reconociendo que todos podemos tener miedo y que todos hemos sentido miedo más de alguna vez, y entendiendo también que es una conducta neurológica que lo único que busca es tu supervivencia y evitarte el dolor, te quiero invitar a conocer otro tipo de miedos. Los miedos que son más bien incorporados a nuestra cultura por distintos conceptos o distintos elementos.
Quizá algún ochentero recuerda aquí su miedo en la infancia a los payasos, fuertemente influenciado por dos grandes películas que se estrenaron en aquellos tiempos, como por ejemplo Los payasos asesinos o Los payasos de Marte. Yo cuando chico les tuve mucho miedo a los payasos, y quizá algún adulto aún lo tenga. Así como estos miedos se incorporan a nuestro imaginario producto de estímulos externos y nos condicionan, también nosotros quedamos o podemos condicionar nuestras respuestas a estos estímulos de miedo. Por ejemplo, cuando el cerebro toma el poder de nuestro cuerpo y quiere llevarnos a la supervivencia, vamos a ver disminuida nuestra capacidad racional. Y el cerebro, producto de la secreción de dos biomoléculas, por un lado la adrenalina y por otro lado el cortisol, va a tomar acción sobre nuestro cuerpo y generalmente nos vamos a ver reaccionando a veces sin pensar. Pero, en realidad, este proceso se produce a una velocidad que no podemos calcular. Cuando sentimos miedo de alguien que se aproxima en la noche, nuestro cerebro irracionalmente o sin darnos cuenta, toma conocimiento de aquella persona que quizás nos podría tocar. Toma su talla, su peso, se imagina algunas habilidades que la persona podría tener y completa esta historia con información que quizás no es real. Quizás cuando llegue el momento de cruzarnos con esa persona va a pasar caminando por el lado de nosotros y en realidad no nos va a hacer nada. Pero tu cerebro ya creó y ya inventó esta historia. Estas pequeñas realidades lo que hacen es convencerte a ti y convencer también a tus alumnos y convencerme a mí de que estamos ante un peligro inminente y prepara tu cuerpo y prepara mi cuerpo para poder reaccionar y evitar entonces el dolor y el peligro. En otras palabras, debemos aprender a querer el miedo, porque el miedo en realidad nos cuida.